Hola a todos, mi nombre es Yader José Ibarra. Agradezco a Richbell por haberme tenido en cuenta en esta serie de ponencias en celebración de los 10.000 suscriptores del canal de Católicos por Convicción. Que Dios lo ilumine y le dé santa sabiduría para seguir en este apostolado de la apologética católica. Para comenzar mi ponencia, nos encomendamos primero a Santo Tomás de Aquino. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles, y las has colocado sobre el cielo empíreo, con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, pues, que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú, que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. He comprendido que una fuente de fortaleza para complacer al Señor, para acercarnos al Señor, para ser fiel a Dios, es meditar en el pensamiento de los grandes santos. Dios los utiliza como instrumentos para iluminar a su Santa Iglesia y nos insta a nosotros, hermanos míos, a amar la gracia que Él ha derramado sobre ellos. Sería imprudente de nuestra parte menospreciar los dones que Dios nos ha concedido a través de su Santa Iglesia, por medio de los santos. Los santos son miembros de la Iglesia de Cristo, templos puros, donde mora la gracia divina, transformados por el Señor. La Escritura nos dice en Filipenses capítulo 4, verso 8, lo siguiente: se nos anima a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno y digno de alabanza. También en el Salmo primero, verso 2, se nos exhorta a encontrar deleite en la ley de Jehová y meditar en ella tanto de día como de noche. Hermanos, nuestras limitaciones como pecadores, nuestra capacidad de comprender se encuentra limitada. Es limitada debido al pecado que nubla nuestro juicio, nuestro entender, nuestro entendimiento. Dios, en su misericordia, a menudo elige revelarnos la verdad a través de lo más puro y santo, ya que nuestra disposición de recibir su gracia es totalmente insuficiente. Por eso dice la Escritura: bienaventurados los puros de corazón, o bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, verso 8. Ellos, los santos, son como recipientes que pueden recibir las maravillosas bondades del Señor. Nosotros todavía podemos recibir, por supuesto, ciertas gracias de Dios, ciertas gracias divinas, y regocijarnos en su presencia, a no ser que hayamos perdido la gracia santificante por el pecado mortal. Pero nuestras imperfecciones nos hacen perder muchos dones divinos, y es por esta razón que no podemos experimentar, no podemos recibir todo lo que Dios nos daría si mantuviéramos un corazón puro, un corazón limpio.
y dispuesto a agradarle, dispuesto a agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es verdad, queridas almas, que somos imperfectos, y aunque los santos también comparten esta imperfección, ya que no existe ser mortal que sea perfecto en esta tierra, han logrado vivir una vida más plena en Cristo que nosotros. La perfección que experimentan los santos es considerablemente mayor que la nuestra, lo que permite que Dios se manifieste de manera más poderosa en sus almas. Santo Tomás afirmaba que el acto se recibe según el modo de la potencia, lo que significa que la capacidad de los santos para recibir las gracias de Dios es mucho mayor que la nuestra, y en consecuencia el acto de la gracia que se manifiesta en ellos es proporcionalmente más significativo. En contraste entonces con nuestra capacidad, que es limitada, lo que restringe a la gracia divina, para que la gracia divina pueda morar en nuestros corazones, en nuestra alma. Por esta razón es importante que, dado nuestras limitaciones, busquemos las bondades divinas en el cuerpo de Cristo, que es su Santa Iglesia. Por lo tanto, no existe un individualismo aquí en nuestra teología católica, ya que la Iglesia del Señor es una comunidad. Al igual que el cuerpo humano requiere una de sus partes para funcionar adecuadamente, la Iglesia no puede existir sin la integridad de todas esas cosas santas, sin la integridad de todas esas partes santas y sagradas que la conforman. Por eso dice la Escritura, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno por su parte. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Y sigue remarcando la Escritura. En efecto, así como un solo cuerpo tenemos muchos miembros, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos. Formamos en Cristo un solo cuerpo, y cada uno es miembro de los demás. Romanos capítulo 12, del verso 4 al 5. Él sometió todas las cosas bajo sus pies, y a él lo constituyó como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo. Efesios 1, verso del 22 al 23. Meditemos, pues, hermanos míos, en los pensamientos de los santos, quienes son un regalo de Dios para aquellos de nosotros que estamos, que estamos en la tierra, que aquí batallamos contra el pecado, pues sus meditaciones deben ser como una luz que ilumina nuestro camino y nos ayuda a comprender los misterios acerca de Dios y de nuestra propia alma. Ciertamente el Señor nos ha revelado innumerables verdades a través de ellos, a través de los santos, verdades que por nuestras limitaciones, que por nuestras propias imperfecciones, seríamos totalmente incapaces de alcanzar. Este acto de bondad de nuestro Creador, de nuestro Señor, nos permite participar en todas las verdades esenciales para la salvación, de manera que rechazar las enseñanzas y reflexiones de los santos de la Iglesia equivale a rechazar la gracia divina que Dios ha otorgado a través de ellos. Esto no solo sería una negligencia de nuestra parte, sino también, en cierto sentido, una separación del cuerpo místico de Cristo, una separación del cuerpo de la Iglesia. Pero no debemos desear solo una parte del cuerpo de Cristo, sino su totalidad. De la misma manera que un buen cristiano no seleccionaría partes convenientes del Evangelio, mientras ignora otras partes, ya que todas y cada una de las palabras del Evangelio poseen un valor infinito. Esto se debe a que aquel que habla es el mismo Dios, absolutamente perfectísimo, el Verbo divino, el Verbo encarnado, que comparte la misma naturaleza que la persona del Padre y del Espíritu Santo. Debemos atesorar, por lo tanto, las palabras del Señor en nuestro
en nuestros corazones, en nuestra alma. Nuestro deber es valorar cada una de las palabras e ideas de Cristo, ya que todas ellas, por más pequeñas que puedan parecernos, contienen una virtud infinita. Y en ese sentido, el Evangelio es de suma importancia para nosotros, pues nos presenta la revelación viva de la divinidad. Para los católicos, no solo encontramos revelación divina en las Sagradas Escrituras, sino también en el Santo Magisterio y la Santa Tradición, que igualmente constituyen una revelación divina, una revelación viva de la divinidad. Y nos dice la Escritura, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 10, verso 11 y 13. La presencia de los santos, la presencia de Cristo, la presencia de Dios en los santos es, por lo tanto, muy importante para nosotros, pues es un depósito de Dios en la unidad de su Santa Iglesia. Dios desciende sobre las almas de los santos y nos revela las verdades fundamentales necesarias para nuestra salvación. Los ilumina con los rayos de su gracia. Guía sus mentes para que comprendan estas verdades y así los que poseemos almas pequeñas podamos recibir esas enseñanzas. Es la manera más excelente de acercarnos a la salvación, seguir el ejemplo que nos muestran ellos y al mismo tiempo participar en los sacramentos que Dios nos ha brindado. En conjunto, la participación de los sacramentos y la participación en el conocimiento de todas las enseñanzas que nos han brindado los santos, eso constituye el camino más fundamental para alcanzar la salvación. De lo contrario, corremos el riesgo de perder todo el tesoro de gracias que el Señor nos ofrece a través de su Santa Iglesia, que representa su cuerpo en la tierra. Hermanos míos, cuán preciosas son estas almas, las almas de los santos. A través de ellas encontramos la fuente de inspiración divina para cultivar un corazón puro, ya que nos muestran que a pesar de todas nuestras imperfecciones, ciertamente es posible alcanzar la santidad y participar del banquete celestial, del estado de bienaventuranza que ellos disfrutan en el paraíso. ¿No les motiva acaso, queridos hermanos, saber que nosotros también podemos y tenemos la capacidad de alcanzar el cielo, de alcanzar la bienaventuranza, ese estado de felicidad eterna? La meta del cielo, pues, no parece tan inalcanzable. Todo lo que debemos hacer es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, para que Dios sea quien guíe todas nuestras acciones. Los santos nos hacen comprender que esta aspiración ciertamente no es una misión imposible, sino completamente alcanzable. Pero algunos podrían objetar que no necesitamos imitarlos. No necesitamos imitar a los santos, ya que tenemos a Cristo, quien vino al mundo para enseñarnos cómo evitar el pecado. Argumentan que intentar seguir a los santos podría ser visto como un reemplazo de Cristo. Sin embargo, esta noción carece de fundamento, y las Escrituras mismas dan respuesta a esta inquietud. Nos dice la Escritura:
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 3. Por lo tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segundo de Corintios capítulo 13, verso 18. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Con Cristo estoy juntamente con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y por último, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, verso 20. Entonces, Dios obra ciertamente a través de estas almas, y el mérito principal reside en Cristo, como lo afirma la Escritura, ya que sin su revelación, sin la revelación de Cristo, sin su poder, nadie sería capaz de comprender las verdades de la vida eterna, como claramente nos enseñó el doctor angélico Santo Tomás de Aquino en su tratado sobre la gracia. Efectivamente, nos dice Santo Tomás que la naturaleza humana por sí sola no puede alcanzar el fin de la vida eterna con sus propias capacidades y por lo tanto requiere necesariamente la ayuda divina para dirigirse hacia el bien sumo que es Dios. Dice Santo Tomás, está lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 9 verso 16. No es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios que tiene misericordia. Y San Agustín en el libro de Corre et Gratia, sin la gracia ningún bien en absoluto hacen los hombres, ni al pensar, ni al querer, ni al amar, ni al obrar. La naturaleza del hombre puede ser considerada en un doble estado, el de integridad, que es el de nuestro primer padre antes del pecado, y el de corrupción, que es el de que es el nuestro después del pecado original. Pues bien, en ambos estados, la naturaleza humana necesita para hacer o querer el bien, de cualquier orden que sea, el auxilio de Dios como primer motor, según acabamos de exponer. Con esto, lo que Santo Tomás nos quiere decir es que toda persona que obra bien necesita de el impulso de Dios como motor inmóvil. Entonces, no hay nada que hagan los santos, no hay nada que hagamos nosotros, hermanos míos, que no sea impulsado por la gracia de Dios. Luego sigue señalando el doctor angélico. En el estado de integridad, la capacidad de la virtud operativa del hombre era suficiente para que con sus solas fuerzas naturales pudiese querer y hacer el bien proporcionado a su naturaleza, cuál es el bien de las virtudes adquiridas, pero no el bien que sobrepasa la naturaleza, cuál es el de las virtudes infusas. En el estado de corrupción, el hombre ya no está a la altura de lo que comporta su propia naturaleza y por eso no puede, con sus solas fuerzas naturales, realizar todo el bien que le corresponde. Sin embargo, la naturaleza humana no fue corrompida totalmente por el pecado hasta el punto de quedar despojada de todo el bien natural. Por eso, aún en este estado de degradación, puede el hombre con sus propias fuerzas naturales realizar algún bien particular, como edificar casas, plantar viñas y otras cosas así, pero no puede llevar a cabo todo el bien que le es connatural sin incurrir en alguna deficiencia. Es como un enfermo que puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, pero no logra la perfecta soltura del hombre sano mientras no sea curado con la ayuda de la medicina. Así pues, en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. En el estado de naturaleza caída, la
necesita a doble título, primero para ser curado y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados necesita el hombre un auxilio divino, que le impulse a obrar el bien, que le impulse al bien obrar. Suma teológica, segunda parte, cuestión 109, artículo 2. Por lo tanto, es el Señor quien guía a todos los santos y los ilumina, para que puedan comprender las verdades acerca de Dios y de su Santa Iglesia. La acción de Dios está presente en cada uno de nosotros, dando frutos. En consecuencia, los santos de ninguna manera reemplazan a Cristo, más bien adoramos y honramos la presencia divina que reside en ellos. Y por eso escribe Santo Tomás, como escribe San Agustín en el libro de Sib Dei: si el vestido y el anillo a los padres y otras cosas parecidas resultan tanto más queridos para los hijos cuanto mayor fue su amor para con aquellos, en modo alguno deben ser despreciados los cuerpos, que sin duda llevamos más familiarmente y con mayor intimidad que cualquier vestido, pues los cuerpos pertenecen a la misma naturaleza del hombre, de donde resulta claro que quien ama a una persona venera también sus restos, y después de su muerte, y no solo su cuerpo o partes el mismo, sino incluso objetos extrínsecos a ella, como los vestidos y cosas parecidas. Es evidente que debemos venerar a los santos de Dios, como miembros de Cristo, hijos y amigos de Dios e intercesores nuestros, y por tanto debemos venerar dignamente cualquier reliquia suya, y en memoria de los mismos, especialmente sus cuerpos, que fueron templo y órganos del Espíritu Santo que habitó y actuó en ellos, y que están destinados a configurarse con el cuerpo de Cristo por medio de la gloria de la resurrección. Por eso el propio Dios honra oportunamente estas reliquias, realizando milagros ante la presencia de estos cuerpos. Suma teológica, parte 3, cuestión 25, artículo 7. Pues bien, hermanos, si debemos venerar a los santos y seguir su ejemplo en nuestro camino hacia la salvación, como hemos visto hasta ahora, cuánto más debemos rendir honores, cuánto más debemos venerar a la Virgen María, la Reina de todos los santos y los ángeles, cuya plenitud de gracia supera a la de cualquier otra criatura. Ama a la Virgen María con todo tu corazón, ya que en ella se manifiestan todas las virtudes humanas de manera excelentísima. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1, verso 28. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas capítulo 1, verso 42. María nos acerca a Cristo a través de la abundancia de su gracia y nos ama con la misma intensidad con la que amó a su Hijo, Jesucristo. ¿No se alegraría entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo al saber que amamos a su Santísima Madre? Santa Teresita solía decir: no temas amar demasiado a la Santísima Virgen, nunca la amarás lo suficiente. Y Jesús estará muy contento, pues la Virgen es su madre. Y San Maximiliano Kolbe también afirmaba: nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, jamás podrás amarla más que Jesús. No obstante, es esencial comprender adecuadamente la devoción a la Virgen María. No se trata de amarla como un fin en sí misma, sino como un medio perfecto para acercarnos a Cristo, de la misma manera que veneramos a todos los santos, de la misma forma que veneraríamos a todos los santos, pues no los tomamos como fines en sí mismos, sino como instrumentos a través de los cuales la gracia de Dios se manifiesta, y podemos a través de ellos obtener ciertas enseñanzas. Esto es lo que han enseñado los padres y doctores de la Iglesia, reconociendo la dignidad infinita, su dignidad única de la Virgen María entre todas las criaturas. La cuestión es simple. Creemos en la intercesión de los santos y María ocupa una posición privilegiada entre todos ellos, dada su doctrina de la maternidad divina.
Si pensáramos que María era simplemente una mujer que llevó al Verbo en su vientre, que llevó a Dios en su vientre y que estaba en pecado como cualquier otra persona, por supuesto, nuestra devoción por ella sería muy diferente. No obstante, en realidad, ella es la Madre de Dios, completamente inmaculada, una verdad que afirmamos con certeza. Cuando comprendemos todos estos magníficos atributos de María, se vuelve más fácil abrazar la devoción mariana, pues estas verdades son esenciales para nosotros. El doctor Angélico señala que la Virgen María posee una dignidad infinita, la bienaventurada dignidad infinita. Es importante para nosotros porque la complementamos con el misterio de la maternidad divina, dice el doctor Angélico. La bienaventurada Virgen María, por el hecho de ser Madre de Dios, tiene una especie de dignidad infinita a causa del bien infinito que es Dios, y en esta línea no puede imaginarse una dignidad mayor como no puede imaginarse una cosa mayor que Dios. De esta manera, la Virgen María puede interceder por todos nosotros de la forma más perfecta posible. Esto se refleja en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso del 25 al 27, donde Jesús en la cruz, donde Jesús crucificado, confía a María y al discípulo amado el uno al otro como madre e hijo. Desde ese momento, el discípulo la recibió en su hogar y de la misma manera nosotros debemos recibirla en nuestros corazones. Y como explica San Luis María Grignion de Montfort, la plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Madre, y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Cristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. De igual manera, en su bellísimo tratado de Mariología Tomística, Francisco Morgot señala: si la Santísima Virgen es verdadera Madre de Dios y todas las herejías que han atacado a la persona de Jesucristo no tienen ya objeto, y todos los privilegios que la Iglesia mantiene de esta Madre incomparable están establecidos en un fundamento sólido y firme. Atacar a María es siempre atacar a Jesucristo y recíprocamente. Defender a María es al mismo tiempo defender al Hijo. De aquí es que la palabra de Madre de Dios en la lucha contra Nestorio fue como la palabra de orden repetida por los católicos, así como el término de consubstancial ha sido en la lucha contra los arrianos el término consagrado para la expresión de la verdadera fe. Para el doctor Angélico, para Santo Tomás, la Santísima Virgen María, siendo la Madre de Dios en relación con la unión apostática, posee una dignidad infinita. Pero ¿es posible que María, teniendo una naturaleza humana, posea infinitud? ¿No es este atributo por ventura propio de Dios? Esta es una cuestión que podría plantearse contra la afirmación de Santo Tomás o con nuestra afirmación de que María posee una dignidad infinita. Pues bien, hay al menos dos significados para la propiedad o para el atributo de infinitud. Primero, infinitud privativa. Segundo, infinitud negativa. Indudablemente Dios es infinito, pero no privativamente, como una pasión de cantidad, como cuando se dice que algo no tiene un fin o no tiene fin, aunque correspondería por su propia naturaleza ser limitado, sino negativamente, como cuando se dice que algo no tiene fin alguno y que por lo tanto no correspondería por naturaleza absolutamente ninguna limitación. De modo que no estaría limitado porque es progresivamente infinito, es decir, se expande infinitamente, no hay límite, no hay ninguna barrera.
aunque de suyo, por su propia circunferencia, tendría un límite específico, aunque se expanda de forma infinita. Pero no es esto lo que se entiende por la infinitud divina. Entonces Dios es infinito solo negativamente porque es pura actualidad y por sí mismo es ilimitado. Dice Santo Tomás, la infinitud de una forma no determinada por la materia contiene la razón de lo perfecto. Lo sumamente formal de todo es el mismo ser, como quedó demostrado. Como quiera que el ser divino no es un ser contenido en algo, sino que subsiste en sí mismo, como también quedó demostrado, resulta evidente que el mismo Dios es infinito y perfecto. Suma teológica, primera parte, cuestión 7, artículo 1. María ciertamente posee una dignidad infinita, y tal infinitud se entiende sólo privativamente, porque la infinitud en cuanto a la negación del fin sólo correspondería a Dios, porque Él es el absoluto, el ser absoluto. María está más cerca de la bondad de Dios y por eso le rendimos culto de pierdolía. Está en un orden superior a los demás ángeles y santos, pero en un orden inferior a Dios. Su infinitud está en sintonía con su maternidad divina. En efecto, no solo es madre de la naturaleza corporal de Cristo, sino de toda su alma, humanidad y divinidad. Esto es así en razón de la unión hipostática, como hemos señalado anteriormente, pues Cristo no solo es hombre, sino que también es Dios. Dice Reginald Lagrange en su obra La Madre del Salvador y nuestra vida interior. Se trata, pues, de una maternidad no solo material, según la carne y la sangre, sino de una maternidad que por su misma naturaleza requiere el consentimiento sobrenatural para la realización del misterio de la encarnación redentora, tal como debía realizarse et nunc, y para todos los sufrimientos que llevaban eco según las profecías mesiánicas, particularmente las de Isaías, muy bien conocidas de María. Por lo demás, no puede haber cuestión de la maternidad divina de María sin que sea, según el plan de la providencia, la digna madre del Redentor con una perfecta conformidad a la voluntad de su Hijo, por lo cual dice la tradición que María concibió doblemente a su Hijo, en cuerpo y en alma. En el cuerpo es la carne de su carne, y la antorcha de la vida humana de Cristo se enciende en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo, de la manera más pura. Ahora bien, en el alma, fue necesario el consentimiento expreso de la Virgen para que el Verbo se uniese con ella con nuestra naturaleza. Planteada así la cuestión, la gran mayoría de los teólogos responde que, según la tradición, la maternidad divina, proclamada en el concilio de Éfeso, es superior a la plenitud de gracia y de caridad, y que el mayor timbre de gloria de María es el de Madre de Dios. Como explica el Aquinate, es posible que algo distinto de Dios tenga la propiedad de infinitud, dice el Aquinate. Suma teológica, primera parte, cuestión 2, artículo 7. Además de Dios, algo puede ser infinito en cierto modo, pero no absolutamente, pues si hablamos de lo infinito por lo que corresponde a la materia, es evidente que todo lo que está en acto tiene alguna forma, y así su materia está determinada por la forma, pero porque la materia en cuanto que está bajo una forma sustancial, permanece en potencia orientada a muchas formas accidentales. Lo que es absolutamente finito puede ser infinito en cierto modo. Por ejemplo, la madera es finita por su forma, sin embargo, en cierto modo es infinita porque está en potencia orientada a muchas imágenes. De manera que podemos afirmar con propiedad que María posee infinitud, porque María es Madre de Dios. María posee dignidad infinita al ser madre del Creador. Esto se explica también por el hecho de que María está más cerca de Dios, debido a su fin o propósito, en el orden hipostático. María, ciertamente, tiene a Jesucristo como su fin último. María no es un fin en sí mismo, porque la primera causa en el orden de los fines, que es Dios mismo, mueve a todos los demás fines hacia ella. Aunque el fin, dice Santo Tomás, sea el último en la consecución, debe ser el primero en la intención. Y sigue remarcando Reginald Lagrange, María, en efecto, por su maternidad divina, tiene una relación real con el Verbo de Dios hecho carne,
Esta relación se termina en la persona increada del Verbo encarnado, pues es la Madre de Jesús que es Dios. La maternidad divina no termina solo en la humanidad de Jesús, sino en el mismo Jesús en persona. Él y no su humanidad es el Hijo de María, y como dice Cayetano, la maternidad divina alcanza los límites de la divinidad. Es pues por su fin el orden hipostático, orden de la unión personal de la humanidad de Jesús con el Verbo increado. Es pues, por lo tanto, muy importante que entendamos bien la importancia que tiene María para nosotros, para nuestras vidas como cristianos, especialmente como cristianos, como católicos que buscamos la santidad. Por su presencia te harás más casto, dice Tomás de Kempis en, en sus escritos sobre imitación a María. Por su presencia te harás más casto, te harás más puro, te harás más santo y progresarás aún más en tu devoción. La mirada de ella es pudor, prudencia, su hablar, justicia, sus acciones. Jesús es su lectura, Cristo su meditación, Dios su contemplación. La dignidad de su rostro brilla como la luz. Su figura respetable a nadie ofende. Su comportamiento vuelve casto a quien la mira. Su palabra ahuyenta todo mal. En nuestra fervorosa devoción mariana, imploramos la intercesión de la Virgen María por nuestros pecados, reconociéndola como nuestra madre auxiliadora y abogada ante Dios. Consideramos que es nuestra intermediaria ante el Señor, llevando nuestras súplicas como una santa intercesora, de manera análoga a como nosotros, pero de una forma menos imperfecta, podemos interceder por nuestros hermanos cristianos. Tal vez, querido amigo, te has preguntado por algún amigo o por algún familiar. Seguramente has elevado tus plegarias por otras personas, por tus amigos, padres, por tus seres queridos en general. Y no obstante, Dios ha atendido tus peticiones y has sido un buen instrumento de intercesión frente a Dios, ante Dios. ¿No es cierto que tus oraciones han sido escuchadas y respondidas? Por supuesto que sí, querido hermano. No obstante, es importante tener en cuenta que todos nosotros somos pecadores y aún así Dios en su bondad y misericordia se acerca a nosotros y recibe nuestros deseos con tierno amor. Y no es cierto que cuanto más perseveramos en nuestra devoción a Dios, más abundante es su gracia en nuestras vidas. Es perfectamente mi convicción de que así es. Entonces, imaginemos por un momento cuánta gracia más, eh, cuánta gracia y cuánta más gracia e infinita gracia pudo haber recibido María como la Madre de Dios, quien llevó en su seno a Jesucristo y lo cuidó con amor incomparable. Su relación con su hijo no era una relación común entre madre e hijo, sino una relación especialísima, y ella perseveró finalmente cada día. No sería apropiado pensar que María fue simplemente una santa más, una persona más, un santo más, que deseaba agradar a Dios, pues ella fue agraciada por una predestinación especial que le otorgó una dignidad infinita, una dignidad única entre todos los santos y todos los ángeles, como acabamos de explicar anteriormente. La gracia de Dios es transformadora y María recibió todas las gracias necesarias para tener una relación íntima y perfecta con Dios, algo que cualquier otra criatura habría sido incapaz de alcanzar. Y por esa gracia transformadora de Dios, María logró transformarse más íntimamente y más cercanamente a Dios, en Dios. Y por eso el doctor angélico sostiene que la humanidad de Cristo, por estar unida a Dios, la bienaventuranza de los elegidos, que consiste en la posesión de Dios, la Virgen María, por ser la Madre de Dios, tienen cierta dignidad infinita por su relación con el mismo Dios. Por consiguiente, nuestras súplicas adquieren mayor dulzura y dignidad al contar con la intercesión de María. Cabe recordar, hermanos míos, el episodio de la crucifixión de Jesucristo,
en el cual, al observar a su madre y al discípulo a quien amaba junto a ella, Jesús encomendó a su madre a su discípulo, diciendo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a su vez dijo a su discípulo amado: Ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, verso 26. Y ciertamente, como explica el Catecismo de la Iglesia, numeral 964, el papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo, como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con esas palabras: Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y cómo podríamos olvidar a San José, a quien con justicia se le atribuye la participación en innumerables gracias, al ser padre adoptivo del mismo Verbo encarnado? La devoción a San José a menudo tiende a ser pasada por alto y relegada a un lugar de aparente insignificancia. No obstante, queridos hermanos, debemos intensificar nuestro amor por San José y considerarlo como nuestro Padre. De él podemos obtener numerosas gracias divinas. Recurramos a Él para que nos brinde su protección y consuelo, y nos ayude a amar aún más a Cristo y a su Santísima Esposa, la Virgen María. Pero ¿por qué debería ser tan importante para nosotros San José? Pues bien, recordemos que en Jesús, la Virgen María y San José encontramos el modelo ejemplar de una familia. Aquí tenemos una familia imbuida de infinitas virtudes. No podemos ignorar la presencia de Dios en San José y la presencia de Dios en la Virgen María, ya que, como señala nuestro santo doctor, Santo Tomás de Aquino, la cantidad de gracia que Dios derrama sobre una persona depende completamente de su capacidad para recibirlo. Cuanto más cerca esté a alguien de Dios, más gracia podrá recibir de Dios. Sin embargo, San José y la Virgen María estaban físicamente cerca de Cristo y también espiritualmente cerca de Cristo, mucho más que cualquier otra persona, mucho más que cualquier otro santo. María lo acunó en sus tiernos brazos y lo tuvo en su regazo, y de manera supremamente excepcional. Lo llevó en su vientre, compartiendo incluso su carne. Dice el Evangelio: sucedió que mientras ellos, María y José, estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. San José lo recibió y le brindó protección y orientación, como un padre a su hijo. ¿No deberíamos, por lo tanto, maravillarnos ante esta verdad tan preciosa, hermanos míos? ¿Cuánta gracia recibieron al tener a Cristo presente de manera tan excepcional, mucho más que todos los santos y que todos los ángeles? Por este motivo, no solo debemos amar profundamente a la Santísima Virgen María, sino también a San José. San Francisco de Sales nos dice lo siguiente: no hay duda de que San José fue revestido con todos los dones y gracias necesarias para el cargo que el Padre Eterno quiso encomendarle con respecto a todas las necesidades domésticas y temporales de nuestro Señor, y la dirección de su familia, formada solo por tres personas que representan para nosotros el misterio de la adorable Santísima Trinidad. No es que haya una verdadera comparación a este respecto, excepto en relación a nuestro Señor, quien es una de las personas de la Santísima Trinidad, porque los otros eran criaturas. Con todo, podemos seguir afirmando que fue una Trinidad terrena, que representaba de alguna manera la Santísima Trinidad.
Y nos dice San Leonardo de Puerto Mauricio. Él, San José, es cabeza de la Sagrada Familia, Padre de la Trinidad terrena, que es muy parecida a la Santísima Trinidad. Y el beato Bartolo Longo. Oh, mi querido Padre San José, quiero amarte con el amor que María te tiene. Y San Pedro Julián Einmart, él, Dios, dispuso que naciera de la familia real, quería que fuera noble e incluso de nobleza terrena, la sangre de David, de Salomón y de todos los reyes de Judá fluye por sus venas. Y San José María Escribá. Toda la Iglesia reconoce a San José como patrono y guardián. Durante siglos, muchas características de su vida han llamado la atención de los creyentes y por eso ya desde hace muchos años me ha complacido dirigirme afectuosamente a él, como nuestro Padre y Señor. Y San José María de Ligorio. Noble San José, me alegra que Dios te haya hallado digno de realizar tan importante cargo, porque al ser elegido como Padre de Jesús, pudiste ver a aquel cuyas órdenes el cielo y la tierra obedecen sujetándose él mismo a tu autoridad. Y Juan Pablo II. Queridos hermanos y hermanas, esposos y padres, el sacramento que los une en Cristo, los une con Cristo. Gran misterio es este. Dios les dio su amor. Viene a ustedes, está presente en medio de ustedes y habita en sus almas y en sus familias, en sus casas. Lo sabía muy bien San José. Por eso no dudó en encomendarse a Dios él mismo y a su familia. En virtud de ese abandono cumplió a fondo su misión que Dios le confió con respecto a María y a su Hijo. Sostenidos por el ejemplo y la protección de San José, den ustedes testimonio constante de entrega y generosidad. Queridos hermanos, hemos visto cuál es la importancia de la devoción a los santos, especialmente la importancia de la devoción a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, y a San José, nuestro Padre, a quien debemos recurrir en todas las angustias y necesidades de nuestra vida. Con esto termino mi ponencia, esperando con confianza que haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos disponemos a orar para que Dios ponga en sus corazones un rayo de luz y así podamos comprender todas estas enseñanzas. Nos encomendamos a Santo Tomás. Angélico doctor Santo Tomás, gloria inmortal de la religión dominicana, columna firmísima de la Iglesia, varón sapientísimo y santísimo, que por los admirables ejemplos de vuestra inocente vida os elevasteis a la cumbre de una perfección consumada, y con vuestros prodigiosos escritos sois martillo de los herejes, luz de maestros y doctores, y milagro estupendo de sabiduría. Oh, ¿quién acertara, santo mío, a ser en virtud y letras verdadero discípulo, aprendiendo en el libro de vuestras virtudes y en las obras que con tanto acierto escribisteis la ciencia de los santos, que es la verdadera y única sabiduría? ¿Quién supiera hermanar con vos la doctrina con la modestia, la alta inteligencia con la profunda humildad? Alcanzadme del Señor esta gracia, junto con el estimable don de la pureza, y haced que, practicando vuestra doctrina y siguiendo vuestros ejemplos, consiga la bienaventuranza. Amén.